Teobroma es presentado por Corazón del Hechicero, Antiguo Licor de Hierbas y Júbilo Vegetal. Búscanos en Facebook. Bienvenidos al primer podcast de Teobroma. Yo soy Julio y aquí tengo a mi amigo Carlos Umbral. Nosotros vamos a estar en este episodio hablando de distintas cosas, de distintos temas, tratando de dar distintos enfoques. Y la idea es que se vuelva una cooperación, una plática en la que podamos aportar distintas ideas. Y si tú que nos estás escuchando también tienes algún interés, alguna inquietud, me gustaría que nos contactaras y nos dijeras de qué te gustaría hablar o tus comentarios de lo que vamos a estar discutiendo. Les presento entonces a mi amigo Carlos Umbral. Hola, Carlos. Hola, muy buenos días, Julio, muy buenos días a tu auditorio. Bueno, es nuestro auditorio porque espero también que seas un participante recurrente en este, claro que sí, en este podcast. Y bueno, el nombre de Teobroma. ¿Por qué decidimos el nombre de Teobroma? Yo creo que la persona indicada para explicar esto es Carlos Umbral, que fue una propuesta precisamente de él. Bueno, a mí me gustaría que nos volvieras a explicar por qué Teobroma, qué quiere decir Teobroma, ¿qué espera o qué puede esperar el que está escuchando este podcast? ¿Bromas? ¿Chistes? ¿O de qué se trata Teobroma? Bueno, el Teobroma y lo que puede esperar quien escucha este programa es recibir lo que nosotros proponemos como alimento divino. Muy bien. Eso es lo que significa Teobroma. Es un neologismo de dos palabras griegas: Theos, lo divino, la potencia, el Dios, y broma, alimento. Entonces es muy interesante que un programa se llame Teobroma, porque finalmente pues haremos nuestro mejor esfuerzo para que a nuestros escuchas les llegue un buen alimento para su vida, para su existencia. Me comentabas que Teobroma es un nombre científico. El nombre científico además de una planta. ¿Qué planta es y por qué y en qué idioma está esta palabra? La noción que yo tengo me llega por el Teobroma cacao, que es la planta del cacao, que luego se fabrica el chocolate, que vuelve también mucho más interesante que este programa se llame como se llama chocolate. El chocolate es algo muy mexicano. Surge en esta región, después se lo llevan a Europa y empiezan a hacer una serie de especializaciones y chocolates de distintos tipos, variedades, y se vuelve incluso muy famoso el chocolate de otras partes y de otros países, ¿no? El de Suiza, no sé. Pero bueno, no hay que olvidar que el chocolate como tal, el cacao, es de esta región, es originario de aquí. Aquí hay algo interesante, y es que el nombre de esta planta mexicana, de esta planta de esta región, de esta parte de América, recibe un nombre que está muy asociado con una cultura de la cual tenemos una gran influencia. ¿Nos puedes hablar entonces de este nombre y de esta cultura? Sí, el cacao es originario de América, de la región del Golfo. Es una zona tropical de una altitud baja, húmeda. Regularmente está asociado a la selva tropical. Por ello, las culturas del Golfo, que en este caso están asociadas a los olmecas, están asociados a los nahuas, más distantes. Posterior a los olmecas, los nahuas la adoptaron propiamente, no la domesticaron, no alcanzó una domesticación, pero sí se especializaron en usarla, en darle diferentes usos. La mayoría son rituales sociales. Por ejemplo, uno de ellos se dice que era la bebida de los gobernantes. Era una bebida para cierta clase privilegiada, entonces el chocolate. No la podía tomar cualquiera, entonces. No existen como tal sistemas de limitación en cuanto al uso de la planta, pero se tiene noción que
que las clases gobernantes la consumían. De hecho, también se sabe que una mezcla de cacao que fue preparado, es decir, que fue tostado, después de que es tostado el cacao, se muele y se prepara una bebida amarga o una bebida café, de ahí viene el nombre. Ya. Entonces es muy distinto al cacao o al chocomilk que ahora conocemos, claro, ¿no? Que es una bebida pues cargada de azúcar. De azúcar, de caña, sí. Y en realidad el cacao se acostumbraba a tomar con este sabor un tanto amargo, ¿no? Así es, y hay noticias de que se mezclaba esta bebida muchas veces con plantas de poder. ¿Cómo qué plantas de poder? ¿Y qué es una planta de poder? Bueno, una planta de poder u otros grupos de alimentos de poder, por ejemplo los hongos, que no son plantas, pero había... ¿El reino fungi? El reino fungi, había noticias de que se mezclaba con los diferentes hongos psicotrópicos, entonces hacía una bebida bastante poderosa, porque por una parte inducía cierto estado de ánimo, emocionalmente el cacao tiene influencia en el metabolismo, pero por la otra está también la influencia de los psicotrópicos. Entonces estamos hablando de dos estados, el estado emocional y el estado mental, propiciado por una bebida bastante compleja. Es una bebida entonces destinada a una clase privilegiada, pero además con un carácter ritual, ¿no? Con usos rituales, definitivamente. Y teobroma, estábamos viendo que teobroma se compone entonces de dos, bueno, tiene dos raíces, una quiere decir Dios o lo divino y la otra alimento. Así es. Entonces sería algo así como el alimento de los dioses o el alimento divino. Sí, esta palabra se forma a partir de la costumbre de denominar con palabras griegas o latinas a las especies biológicas. Entonces se crea este concepto alrededor de una planta endémica de América, pero también alrededor del concepto que hay alrededor de esa planta, que es que era un alimento sagrado, un alimento divino, un alimento de clases especiales, clases sociales, con ciertos atributos. Me decías, la persona que nombró a esta planta inicialmente, que le puso su nombre científico al cacao, hizo una unión del término que venía del náhuatl y le buscó una forma de fusionarlo con el griego, entonces, con el idioma. Sí, en lo que ella se centró fue en el concepto que había alrededor del chocolate. Y después lo denominó con dos palabras griegas. Hizo la composición teobroma. Y queda teobroma. Teobroma. Con H-T-H-E. Así es. Teobroma. Teobroma. Ok. Teobroma. ¿Y por qué el chocolate? ¿Qué tiene que ver el chocolate? Desde tu punto de vista, al hacer la propuesta del podcast, yo te comentaba, bueno, me gustaría que habláramos de distintos temas, pero no me gustaría que fuéramos necesariamente tan formales, que se volviera más bien una charla en la que pudiéramos, si queríamos empezar a divagar y empezamos con un tema y podemos acabar hablando de otro y no tratar de no limitarnos. Entonces podíamos abordar lo lúdico, podíamos abordar lo social, no sé, distintos temas, lo que nos vaya inspirando. Bueno, el chocolate en los usos actuales lo caracterizan como un dulce, como un postre. Sí. Está asociado a muchísimos alimentos gourmet, por ejemplo. Entonces, básicamente el llamar así a un programa el teobroma o el chocolate, pero en este caso el teobroma, es compartir con nuestra audiencia pues un pequeño fragmento, un pedacito de un dulce que en esencia es alimento divino. El conocimiento siempre lo es, no porque nosotros lo estemos expresando, sino porque implica siempre arrancar al absoluto, al universo, un pequeño pedazo y pues tratar de analizarlo, de digerirlo. Históricamente el conocimiento se asocia con lo divino, ¿no? Está por ahí el árbol
en el paraíso con el fruto prohibido, ¿no? Así es. Que al comerlo se adquiría este conocimiento, ¿no? También está la noción de Prometeo, por ejemplo, que bueno, pues él roba el fuego, que el fuego de alguna manera también simboliza o caracteriza el conocimiento para La luz. para la Grecia antigua, el pensamiento griego antiguo. La luz, el fuego y el conocimiento son una misma cosa, y Prometeo hurta el fuego y lo hurta del Olimpo y lo lleva a los seres humanos. Por eso es castigado. Es muy parecido a lo que le sucede a Satán en el mito edénico. ¿Es castigado por querer equipararse a Dios y de ser tan poderoso? ¿O en realidad tú cómo lo explicarías? Yo lo veo muy prometeico, porque él lo que hace es entregar el fruto del conocimiento al ser humano, que es lo mismo que hizo Prometeo, que les entrega el fuego, que es el conocimiento, y por eso es castigado. O sea, ambos son castigados, y no nada más ellos dos, sino también Quetzalcóatl. Quetzalcóatl también fue castigado. También fue, porque él se roba precisamente el chocolate. Y esto viene a redondear el tema del programa, de nuestro primer programa. Él se roba el chocolate, según diferentes leyendas y de tradición oral y de diferentes fuentes. El chocolate era, antes que lo usasen los seres humanos, era un privilegio de los dioses más viejos, de los dioses más oscuros. Pero Quetzalcóatl roba en un momento oportuno, en un momento de distracción, roba el chocolate y lo lleva al ser humano, porque consideraba que la vida del ser humano era bastante difícil, bastante lastimera. Además, el ser humano es hijo de Quetzalcóatl. El ser humano es hijo de Quetzalcóatl. Él sangró su cuerpo para formar al ser humano. Entonces, como hijos de él sentía la necesidad de alimentarlos. Pero no era un alimento cualquiera. El ser humano ya trabajaba por su alimento cotidiano, y este era un alimento especial que se caracterizaba por dar alegría. Él quiso dar alegría al ser humano a través del chocolate. Y es curioso, porque actualmente mucha gente sigue buscando alegría en el chocolate, ¿no? Así es. Bueno, desde hace tiempo se habla de eso, ¿no? Incluso gente que está en estados de depresión busca de algún modo compensar esa depresión comiendo chocolate, y eso le da una cierta alegría, ¿no? Así es. Bueno, ahí hay varios aspectos que hay que aclarar. En el caso del chocolate hay una influencia bioquímica, dejémoslo así, como una influencia bioquímica en el metabolismo, en la posible producción de ciertas endorfinas. Entonces, bioquímicamente sí habría una propensión a un mejor estado de ánimo cuando se come chocolate. No estoy diciendo que sea la causa directa de la alegría, estoy diciendo que generaría una tendencia bioquímica en el metabolismo para fomentar cierto nivel de bienestar y de la alegría. Disposición a esa alegría, ¿no? Y ese es otro de los obsequios que pretendemos dar en este programa. El conocimiento también puede ser una gran alegría, ¿no? Incluso hemos hablado antes de que llega a un punto en el que adquirir ese conocimiento genera endorfinas y nos hace sentir bien. También esa es otra cosa que se le atribuye al chocolate, ¿no? Así es. A consumir este chocolate. Volviendo un poquito, nada más no quiero pasar adelante sin dejar dicho que Quetzalcóatl también fue castigado por haber traído el chocolate a los seres humanos. Por eso esto que les traemos a ustedes, que queremos compartir con ustedes, es valioso, porque implica el sufrimiento de un dios. En términos mitológicos es un sacrificio. Es un sacrificio, exactamente. De hecho, Quetzalcóatl, lo más doloroso para él, a partir de este hurto que él hace a los otros dioses, a los dioses antiguos y egoístas, es que sea expulsado de Tolán. Tolán significa ciudad, no significa Tula, significa ciudad. Entonces Tolán puede estar en cualquier parte de la república o de la península de Yucatán, un poco más al sur.
curiosamente quien destierra a Quetzalcóatl no son los dioses antiguos lo que hacen es ponerle una trampa. Y él cae y avergonzado se autoexilia y se va al oriente. ¿Cuál fue esa trampa? ¿La embriaguez? ¿Cuál fue? Sí, una de ellas es de que se embriaga con pulque y sostiene relaciones sexuales con una de las sacerdotisas, de sus sacerdotisas, en un momento no propicio. Porque no es que estuviera prohibido tener la relación sexual, sino que lo hace lo hace a destiempo, ¿no? Lo hace en un momento en el que no era adecuado. La hierogamia o matrimonio sagrado, que era la unión sexual entre el dios o la diosa y uno de sus adeptos, era uno de las características del mundo antiguo, de las religiones antiguas. El punto es en qué condiciones se hacía y cuándo se hacía. Tenía que ser en un momento y en condiciones posiblemente de mucha pureza, y sobre todo un tiempo propiciatorio. Entonces cuando se rompía eso era cuando se infringía, se caía en algo incorrecto, por así decirlo. Entonces él tiene relaciones cuando está en embriaguez, pero no una embriaguez divina, sino una embriaguez de pulque. Algo mundano. Algo mundano, por así decirlo. Esto de ciertas prácticas en el momento propicio también me recordó un poco el consumo de las plantas sagradas o las plantas de poder o esta preparación previa que uno debe tener para consumir, por ejemplo, el peyote o los hongos, ¿no? Que ahí también se les nombraba Teonanacat. Así es. Es la carne divina o la carne de Dios. Una raíz, ahí sería náhuatl, nos habla de que Teonanacat es Teot es, muchos han querido ver parecido al griego, el Teot Dios, pero en realidad Teot es Señor. Un señor, por ejemplo, un señor importante, puede ser un dios, pero no necesariamente. Y Nakati, que es carne, entonces es la carne del Señor, del Señor principal, la carne del Dios. Entonces por ahí viene Teonanacat. Sí, todos estos alimentos de poder, llamémosle alimentos porque, como decíamos hace rato, no todos son plantas, hay plantas, hay hongos y hay animales de poder también. Sí. En el sur de América se llegan a consumir partes pequeñas de ciertos sapos. Nada más partes de los sapos. Sí, por ejemplo, la piel de ciertos sapos, de ciertas ranas o de ciertos anfibios, sí, es altamente psicotrópica. Okay. Entonces a veces se llega a usar un poco de esa piel o a untar un alimento con eso y ya genera estados alterados de conciencia. Ahí sería un animal, ¿no? Ok, ahora volviendo a lo que mencionabas, a mí me llamó mucho la atención cuando hablaste de Satanás, ¿no? Bueno, del diablo, no sé cómo lo mencionaste, yo tendré que regresarme para... Bueno, pero bueno, mencionabas que su intención era llevar el conocimiento al hombre, porque si uno va y le pregunta a las señoras que van a la iglesia, todos los fines de semana, o los señores, no sé, le van a decir que el diablo es malo y lo que quería era la perdición del ser humano mediante engaños y lo que quiere es llevárselos al infierno. Entonces, tú decías, ¿no? Lo que quería Satán, o lo que quería Satanás, era compartir el conocimiento o llevarlo al ser humano. ¿Cuál es, entonces, a qué te refieres con eso? ¿Nos podrías hablar de ello? Bueno, hay que distinguir entre el diablo o diabolo, ¿sí?, y Satán. Satán viene de una estructura mitológica hebrea, y el diablo es una estructura mitológica latina, que en algún momento se fusionan. A ver, vamos a empezar por Satán. Según Maimónides, Satán es una palabra hebrea que significa separación. Es el que separa. Okay. ¿Y qué es lo que separa? Bueno, pues separa al ser humano de su creador porque lo hace salir de la era de la inocencia o del estado de inocencia para caer en el estado de razón.
De hecho, el primer libre pensador, el primer científico es Satán, porque la ciencia no nos lleva a un estado de inocencia, nos lleva a un estado de comprensión, análisis, comprensión y reflexión. Y a un cuestionamiento constante que curiosamente está muy distante del concepto tradicional de felicidad, ¿no? Porque quizá para muchos la felicidad sea no tener dudas, no tener vivir en la certeza, aunque sea ilusoria, ¿no? Así es. No cuestionarte, ¿no? Porque ese cuestionamiento te puede llevar a una serie de dudas existenciales que te van a tener siempre con esa felicidad muy distante, ¿no? Obviamente vas a conocer muchas cosas, vas a aprender, vas a salir de esa inocencia de la que hablabas, pero todo el tiempo vas a estar con esa hambre, ¿no? Constante de conocimiento, y con esa insatisfacción, quizá. En este caso, lo que hace Satán es precisamente pegarle a Dios en donde más le duele, que es en el ego. Entonces, al hacer que sus criaturas dependientes, que son los seres humanos, sí, lo cuestionen. Es el padre que no quiere ser cuestionado. Exacto. Y lo tenemos todavía en la forma en que se cría a los hijos, ¿no? ¿Por sí. qué? Porque soy tu padre y te callas, ¿no? De hecho, las religiones, la religión y todas las variantes hebreas, la religión hebrea y sus variantes más bien, se caracterizan por ser patriarcales. Entonces, en este caso, la mitología lo que nos está reflejando es una estructura social. Entonces, al hablar de que los hijos desobedecen al padre y por ello son castigados, en realidad están dando una instrucción social de lo que no debe hacerse. Es una serie de lecciones morales, ¿no? Así es. Que pasan por generaciones. Así es, y pasan a través de los mitos. Y bueno, Satán es el que separa. Es el que separa. Diablo, ¿qué es diablo y por qué se llegan a unir esas dos? Curiosamente, porque significan exactamente lo mismo. ¿Diablo también es quien separa? Sí, de hecho, diablo es el antónimo. El antónimo de símbolo. Símbolo, es lo contrario de diablo o de o de diablo, como lo entendemos, ¿no? Diablo es una contracción económica que se da en el latín tardío. En realidad es diabolum, diabolo, viene del latín diabolo. Entonces, si lo decimos rápido, diabolo es diablo. Diablo. El diablo o el Satán. Exactamente. Entonces, y es lo mismo. Curiosamente, diabolei o simbolei van a significar cosas opuestas. En el caso de simbolei es integrar, es unir, integrar y significar. Sí. Eso es el símbolo. Y diabolei es exactamente lo opuesto, es arrojar y separar. Descomponer en descomposición. Entonces ahí tenemos a la entropía y la negentropía. Entonces podemos ir haciendo ya nuestro tesauro. El tesauro significa tesoro en latín, y es un tesauro conceptual en el que nos está poniendo dos grandes fuerzas de la naturaleza, y no nada más de la naturaleza, sino también de la conceptualización humana, de cómo percibe el mundo, de cómo se forma, se integra, pero también de cómo se separa y se diluye. Y esta figura de Satán de separar fue castigada por pegarle a Dios en el ego. En el ego, claro. Hacer que el hombre se cuestionara a su padre, a su creador, ¿no? A su creador, y que además se volviera independiente. Mediante el conocimiento, que es lo que libera, ¿no? Así es. De hecho, la ciencia, por eso era el árbol de la ciencia, o el árbol del conocimiento, porque la ciencia finalmente iba a separar al ser humano de Dios. El estado de inocencia es también un estado de dependencia. Sí. O sea, hay que entenderlo así. Por eso se acostumbra que identificar a los niños con lo inocente, ¿no? Quizá. Pues a algunos niños, porque hay niños que ya están menos inocentes que uno. Que sus abuelos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro. Pero llamémosle a los niños no mediáticos, o no sé, o los niños no globalizados, pues sí. Sí hay sobre todo esto es una imagen
la imagen burguesa del siglo XIX, de los niños, de lo que debe ser el niño, de lo que debe ser la mujer. Son construcciones sociales. Y estamos acostumbrados a identificar la inocencia casi como una virtud, ¿no? Como una virtud. Una virtud, pero a la vez estamos conscientes de que también es un obstáculo, claro, para ser funcionales en la vida, ¿no? O sea, ¿sí? Si eres inocente, alguien tarde o temprano se aprovecha de ti quizá, ¿no? O bueno, puede valerse de esa inocencia tuya para cumplir con sus propios objetivos, ¿no? Pues la inocencia era un ideal en el sentido de, y volvemos a lo mismo, a una dependencia patriarcal en la sociedad burguesa europea del siglo XIX, en el que la mujer y los niños eran dependientes del varón, sí, productor y burgués, propietario de los bienes que había producido la revolución industrial y los comercios centralizados europeos. Tiene que ver con economía, con política y con estructura social, ¿no? la noción de inocencia. Obviamente la inocencia a la que aludían teológicamente era la inocencia del no saber, claro, ¿no? Es una existencia casi animal, pero bueno, con un toque más de conciencia, digamos, ¿no? Y sucede que bueno, cuando se da la separación a través, poniendo a la ciencia entre Dios y el ser humano, entre ese Dios mitológico y el ser humano, pues es una separación que habla también de una maduración. Es decir, la ciencia en realidad es un estado que se busca a sí mismo, que busca realizarse a sí mismo a través de un esfuerzo intelectual. El ser humano se realiza, se acompleta, sí, se da completitud a través de formarse mentalmente. Entonces, y ya llega un momento en el que ya no depende de Dios para explicarse al mundo. Entonces es un ideal, por así decirlo. Es uno de tantos ideales. Hay gente que no tiene ese ideal. Muy bien. Y regresando al concepto de teobroma, que sería el alimento para el Dios o el alimento divino, ¿qué es lo que come? ¿De qué se alimenta el Dios? Bueno, sin abandonar el tema de Satán, ¿sí? Voy a explicar por qué le pegó en el ego a Dios. Porque al divorciar o al separar al ser humano y hacer que el ser humano piense, y tú bien lo dijiste hace rato, dude, sí, de Dios, el ser humano se equipara a Dios. Al equipararse, se vuelve un Dios. Y por eso le pega a Dios, al Dios supremo en el ego. Porque el ser humano escala la estatura de Dios. Pero a través del conocimiento. En la concepción de un muchacho que era obligado a ir a las misas y hacer la primera comunión. Un ser humano no podría aspirar a equipararse a Dios porque Dios es inmortal, porque Dios es omnipresente, porque Dios es todopoderoso. ¿Cómo es que el ser humano puede equipararse a Dios? Bueno, si empezamos a tener algunas fantasías científicas tipo Isaac Asimov, podríamos hablar de que de alguna manera a través del internet somos omnipresentes, sí, y en algún momento posiblemente a través de ingeniería genética logremos una especie de inmortalidad. A través del conocimiento, a través de la ciencia, de la evolución de este conocimiento que se realiza en la ciencia, ¿no? Así es. Sí, es decir, los atributos divinos que se enseñan a la mayoría, porque hay muchos niveles de atributos divinos, hay muchos momentos de caracterizar los atributos divinos. No son los mismos atributos divinos los que se estuvieron fomentando a partir del siglo XIX y el siglo XX, a los que se reflexionaban entre los teólogos del siglo VI, por ejemplo. Sí. O sea, son muy, muy, muy diferentes. Entonces, la noción de Dios es un concepto creado. Claro. Hay que tenerlo eso muy, muy, muy claro para que sepamos que incluso los conceptos pues podemos cuestionarlos, podemos deconstruirlos y reconstruirlos. Este no pretende ser un programa de teología, pero podemos abordar los diferentes enfoques de teología. Entonces, en este caso, bueno, si se dice eso, que Dios tiene la capacidad de crear vida, por ejemplo, es muy posible que
es posible que la ciencia en un momento logre integrar los elementos necesarios para la vida. Actualmente ya hay modificación genética. Ya hay modificación, o sea, estamos creando especies, por ejemplo, nuevas, ¿no? De lo y que acabando con otras tantas. Acabando con otras tantas, por supuesto, porque hay también mucha inconsciencia en el uso de este poder. Sí. Y muchos intereses también, egoicos, por supuesto, que están ahí, ¿no? O sea, la ciencia también es algo sujeto no a un estado, no a usos puros, sino a usos egoicos también, a usos con muchas intenciones, obedece a intereses también. Claro. Y pues a todo esto nos remite Teobroma, que es el nombre de este podcast que estamos iniciando el día de hoy y esperamos dure por mucho tiempo. Y así que vamos a ir paso a paso, ¿no? La idea es hablar de distintos temas, de repente nos metimos en teología un poco, sí, en filosofía, en ciencia, y es que son el tipo de cosas que nos llaman la atención, que nos interesan, y que si a ustedes también les interesan, nos gustaría que nos lo hicieran saber, algunos temas de los que quisieran hablar, de los que quisieran que habláramos aquí, también nos convendría y nos gustaría mucho saber de ello. Si te gusta el podcast, regálanos un like en Facebook, facebook.com/teobroma.podcast, y entérate de avances y contenidos adicionales. Este es un avance de lo que vamos a tener para el segundo podcast, y tengo aquí a Saraí, que nos va a hablar de el libro oral. Es un poco de los temas que vamos a tocar en el segundo podcast. Hola, Saraí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Me gustaría que nos hablaras de el libro oral. Es un concepto que para mí es nuevo y que yo lo primero que pensé fue en un audiolibro, pero me dicen que es algo muy distinto. ¿Qué es un libro oral? Bueno, mira, un libro oral es un libro que está grabado, posee un diseño pedagógico especial basado en la transmisión y asimilación oral del conocimiento. Son dirigidos a públicos específicos y generales, transmiten el arte y la cultura, así como promueven la literatura, la lectura y experiencias sonoras impactando socialmente. Son libros sonoros gratuitos con posibilidad legal de reproducción y difusión libre e ilimitada entre los usuarios. Son productos educativos y culturales innovadores creados para pertenecer al dominio público. Y bueno, el libro oral es un producto cultural educativo que ha sido implementado por una organización sin fines de lucro que es Flores en todos sus centros. Estamos enfocados en esta población que tiene una situación de lectodiscapacidad, que son, digamos, las personas con ceguera parcial o total, son personas que quizás no pueden moverse para manipular un libro, son personas analfabetas, pueden ser grupos que hablen otras lenguas de origen. Entonces es un público muy vasto que se puede ir cada vez acrecentando de acuerdo a las temáticas que también son tan variables y tan diversas como en una biblioteca misma. Muy bien, pues ya lo escucharon. A partir del siguiente podcast, de nuestro segundo podcast, vamos a tener una sección donde estemos presentando los contenidos del libro oral. Muchas gracias, Saraí. Gracias a todos ustedes y bienvenidos. Muchas gracias por invitarnos a participar en Teobroma. Este primer episodio de Teobroma también me gustaría mencionar que es una producción de IntelliLab. IntelliLab es un grupo de personas que, bueno, lo componemos, y es una iniciativa también de mi amigo Carlos. Carlos, ¿nos puedes hablar de IntelliLab, que es a quien debemos también esta producción? Bueno, es una iniciativa, pero en realidad IntelliLab no existe sin las personas que lo sustentan, ¿no? Y tú eres un miembro junto con otros que han trabajado muy duro. Entonces, pues las ideas iniciales se liberan, pero quienes les dan vida en realidad pues, son los que trabajan a diario en esas ideas. IntelliLab, pues sí, es una iniciativa que y el nombre resume algo más largo, que es Laboratorio de la Inteligencia. No pretende ser un nombre soberbio, es un nombre que implica una responsabilidad, implica el ver hasta dónde logramos llegar a través de los recursos que nos dio la naturaleza y que hemos construido a través de la civilización, que es el conocimiento. Entonces, este grupo lo que pretende es experimentar precisamente con la inteligencia, tocar todo tipo de temas con toda la libertad, ejercitar el libre pensamiento. El libre pensamiento pues es uno de los legados satánicos, prometeicos o quetzalcoáticos, como quiera verse. Sí. Pero bueno, pues se disfruta bastante y es más
más placer aún compartirlo con nuestros semejantes. Es el caso de Teobroma, este programa al que tú estás convocando, al que tú estás invitando y que con gusto estaremos aquí. Excelente. Con los que nos escuchan. Ahora también escuchábamos al inicio del podcast que está llegando a ustedes gracias a El Corazón del Hechicero. El Corazón del Hechicero es un licor de júbilo vegetal y tiene una historia muy particular. Es un producto artesanal, es un producto hecho en México. Y Carlos también nos puede hablar de él, del Corazón del Hechicero. ¿Qué es? ¿Cómo descubriste el Corazón del Hechicero? Bueno, es un licor antiguo que por lo menos tiene 100 años como receta y como uso social en algunas sierras de México. Se le dan diferentes nombres, no los discutiremos aquí porque ya el Corazón del Hechicero en sí ya es una elaboración especial, pero la base, el fundamento de este licor es ciertos licores artesanales y caseros que se hacen en nuestras sierras. Una de las características es de que está hecho con diferentes hierbas, son hierbas medicinales principalmente, que bueno, después ya pasan a un uso social y lúdico, pero esencialmente es un licor medicinal que sabe muy sabroso y se puede emplear para otros aspectos, por supuesto, ¿no? Como un digestivo, como un aperitivo. Pero en realidad quien prueba el Corazón del Hechicero, pues lo que está probando está accediendo a una experiencia cultural antigua y con todas con todos los elementos culturales que trae atrás una experiencia de este tipo. Pues ahí lo tienen. Entonces, Teobroma, este podcast, está llegando gracias al Corazón del Hechicero y es una producción de Intelilab. ¿Qué buscamos con este podcast? Pues bueno, hablar con toda libertad y sin formalidad, al menos no es nuestra intención primera, de distintos temas y darle distintos enfoques. Quizá aquí mi función va a ser proponer algunos temas de los que todos podemos estar al tanto, pero tratar de darles otro enfoque, tratar de darles una visión en la que quizá no habíamos reparado, pensar las cosas de otro modo, verlas desde distintos puntos de vista, desde distintas teorías, desde distintas opiniones, y creo que eso se vuelve algo enriquecedor. Entonces así estaremos haciéndolo con Teobroma. Y bueno, les agradezco que hayan escuchado este podcast, el primero de la serie, y estaremos de regreso en una semana. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti, a Teobroma y a nuestro auditorio que nos está escuchando. Yo soy Julio César y vamos a estar entonces teniendo interacción, porque esa es la intención, de que ustedes nos hagan llegar sus opiniones y pues que nos concedan ese gusto, ¿no? de que nos estén escuchando. Nos dará una gran alegría. Bueno, pues muchas gracias, nos despedimos por ahora. Gracias por descargar el podcast y por escucharlo, y nos vemos en una semana. Nos escuchamos en una semana. Hasta pronto. Hasta pronto. Visita teobroma.mx, donde encontrarás más información sobre nuestros invitados, blogs, noticias, videos, diversos productos y servicios culturales, además de todas nuestras emisiones para escuchar y descargar de forma gratuita. Recuerda que Teobroma se escribe con TH, teobroma.mx. Promiscuidad ideológica y cultura sin dolor. Se dice que la luz más bella emerge de la oscuridad. Teobroma fue presentado por Corazón del Hechicero, antiguo licor de hierbas y júbilo vegetal. Búscanos en Facebook.